Bueno, chicos, buen día a todos. Buen día a los que están del otro lado de la pantalla. Vamos a empezar con el tema de hoy que vamos a compartir en dos tandas. Un tema que ya vimos el año pasado y que esta vez repasaremos rápidamente e incluiremos terapéutica, ¿no? Y así que en la primera parte les voy a pedir que participen mucho porque es el repaso de la semiología. Y en la segunda parte también, porque es cómo incorporarlo con lo que vamos agregando en este punto. Celina se nos va a unir en un ratito, así que avanzamos. Bueno, vamos a hablar de dolor y manejo del dolor, de los pacientes que tienen dolor. Obviamente en situaciones ordinarias, que lo veremos más someramente, pero en situaciones con enfermedades avanzadas. Este es el lema del Día Mundial de los Cuidados Paliativos de este año, que siempre suele coincidir con esta clase de medicina B. El año pasado teníamos otra diapo y el lema de este año es no dejar a nadie atrás. Este lema lo conocen seguramente de las películas de Marines, yanquis, los varones sobre todo, pero no tiene ese mismo aspecto bélico, sino todo lo contrario, el aspecto compasivo de decir, bueno, esto es muy prevalente, afecta mucho la vida de nuestros pacientes y está bueno que nos podamos ocupar de ellos. Primera pregunta, ¿qué es este Mapamundi? ¿Qué representa para ustedes? Perfecto. Bien. Hoy anda, parece. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. No, el mapa representaba el consumo de opiáceos en distintos países del mundo. Mientras más grande, más consumo. Bien. Y ahí el fideo de América del Sur somos nosotros. ¿Lo habíamos visto el año pasado esta? Sí. Sí, Bueno. sí, lo vi. Algunos estaban despiertos a esa hora, otros no tanto. Bueno, y esto es una representación gráfica del consumo per cápita por habitante a lo largo del tiempo. Casi mediados del siglo pasado, el consumo era muy bajo en América del Sur y ya en este siglo la tercera línea somos nosotros, los argentinos. Somos los que más prescribimos opioides en el continente de América del Sur, lo cual tiene que ver mucho con la repercusión y la institución de equipos de cuidados paliativos en el territorio. Igual saben cuál es la proporción de cuidados paliativos de pacientes que necesitan cuidados paliativos y los reciben en el país, ¿no? 15%. Exacto. Podemos decir hasta 15%, pero de todos modos es la mayoría, la gran mayoría queda fuera de esta llegada. Y debe ser. Vamos a sabernos, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos pacientes. Acuérdense del micrófono, así no dejamos a nadie atrás. Está aprendido. Hacia arriba aprende. Los países que antes vimos que eran los que más consumo de opioides tenían, son los que por receta médica lo usan en el contexto adecuado, o además son los que tienen problema de consumo de opioides. Está bien la pregunta. ¿Se escuchó la pregunta? Sí, se escuchó. Bien. A ver si puedo volver para atrás. Estos son los países arriba que tienen
más de 700 miligramos de morfina prescriptos por habitante, ¿no? O entre 300 y, bueno, 730 Canadá, 550 Estados Unidos en esa tabla. Efectivamente, estos países tienen un problema de prescripción de opioides que es semi-ilegal, que se pueden conseguir de muchas maneras, pero no son opioides truchos, son oficiales, que se fabrican en exceso para vender en exceso. Y es así que la industria farmacéutica está enfrentando juicios millonarios hoy en estos países porque hizo mucho marketing para que esto sucediera. Entonces, pacientes que no necesitan opioides hoy están usando opioides sin necesidad y están muriendo también por sobredosis de opioides. Ahí se mezclan las dos cosas, lo bueno y lo malo. Sí, sí, lo sé, pero tenemos que avanzar de un poco. Bueno, le vamos a decir a los compañeros que si no entran a esta hora, no entran. ¿Está bien? Porque si no, no avanzamos. Bien, entonces hoy vamos a hablar de algunos pacientes, algunos casos, y siempre nos gusta que nuestros casos tengan cara, cuando es posible. Estas no son las caras de los pacientes que vamos a figurar, pero sepamos que estamos hablando de personas. ¿Cuál es la prevalencia del dolor en un día de hospital, en una guardia? Bueno, se dice que es un poco menos, digamos. De todas las consultas que van a guardia, por lo menos un 30% son por dolor. En una guardia general estamos hablando. Pero si uno hace una encuesta, 60% de los pacientes que están en esa guardia tienen dolor. No todos consultaron por eso, pero es un síntoma prevalente. Y como síntoma de consulta sigue siendo uno de los más importantes. Bien, la idea es que siempre apliquemos este modelo de evaluación multidimensional. Hacerle una evaluación correcta del paciente, de sus acompañantes para entender bien lo que le está pasando y en el contexto del paciente, entender la historia. Esta es la definición que siempre tratamos de preservar de dolor. El dolor es aquello que el paciente dice que le duele. Y esta es la definición oficial que no es muy distinta, ¿no? Se fue simplificando, lo cual incorpora muchos más pacientes que los que rechaza. Se dice que en una enfermedad oncológica, durante su proceso, hasta que el paciente fallece, si fallece de esta situación, 80% de los pacientes van a tener un dolor importante que necesita tratamiento a lo largo de su enfermedad. Y con la escalera analgésica de la OMS, ¿cuánto es que podemos aliviar si la podemos aplicar correctamente? 90%. ¿Creen que es cierto esto? Bien, es mayormente cierto y no hace falta ser especialista para seguir esas consignas. No hay que llamar al paliatólogo, porque si no nos quedamos con mucha gente afuera. Ustedes van a poder aliviar el dolor de estas personas. Esto también es repaso. Siempre decimos que un tercio de estos pacientes con cáncer, estamos hablando, tienen un dolor, un tercio tiene 2 dolores y el tercio restante más de 2 dolores. Por ejemplo, puede tener un cáncer de páncreas, estar con el dolor mixto, somático y neuropático, y estar adelgazado e inmovilizado por este dolor maltratado, y también va a tener dolor postural por contractura, y eso necesita un enfoque por ahí distinto. Siempre decimos, crear lo que el paciente dice, propiciar el tema. Por ejemplo, esta estadística que les comentaba, 60% de los pacientes en la sala de espera de una guardia tienen dolor en ese momento, pero solo 30% van a consultar por esto. Hacer una historia clínica detallada, entender el contexto, el examen físico, del cual están siendo cada vez más expertos, espero. Una evaluación psicosocial, por ahí no hace falta que sea detallada en el momento de la primera consulta, pero sí entenderla.
Esto va a ayudar a prescribir adecuadamente también, algo que se pueda cumplir. Identificación de la causa y revisión de la analgesia previa. Todos estos pasos son importantísimos. Esta era una de las mnemotécnicas, PQRST. ¿Se acuerda alguien de qué iba? Ahí tiene el micrófono, así que háganse cargo. ¿Qué puede ser la P en la evaluación? En castellano está, ¿eh? Preguntar, creo que es de provocar. Bueno, No se la escucha Q- lo que dicen los compañeros, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, está bien. No, puse P de preguntar, pero no. Bien. Nos jugamos con la Q. Esta sí es importada, la Q. Sí. Exacto. Quality, que no es tanto calidad, sino que quiere decir cómo lo describiríamos, ¿no? R, irradiación, de radiación. S, severidad. Y T, tiempo. Esta no es la que usamos más nosotros, esta sí, y esta sí, dígamela, por favor. Usen el micrófono. A de antigüedad, L de localización y de irradiación, C de características y de intensidad, y A de si alivia con algo. Atenúa o agrava. Podemos usar la A para las dos cosas, la última. Perfecto. Muy bien. Esta la usamos, ¿eh? Los residentes la usan, ustedes la pueden usar si les sirve. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, en general la escala visual análoga o la escala nominal análoga. ¿Se acuerdan cuál es la nominal análoga? Déjenlo prendido. Del 1 al 10. Y bueno, y del 1 al 10, del 0 al 10 en realidad. El 0 sí. ya lo habíamos descubierto. Es nada de dolor. Y 10 es el peor dolor que existe. ¿Y cuántos escalones hay, más allá de que son 10? ¿En qué franjas podemos dividir eso? No es que poco dolor. No sé. Está bien. No son 6. No, son 3, pero... Ok. Porque creo que del otro lado estaban. Claro, estas. No, pero acá tipo Bien. tiene como 4 caritas. ¿Quién se las dio? ¿Vilma? Sí, esta no nos dio Buenísimo. Vilma el otro día. Claro, pero tiene como 6 colores, 4 colores. Digo. Bueno, pero... Claro, sí, pero sería tipo... Usemos la... O sea, que duele poco, nuestra duele un poco imaginación. más, duele mucho y después es un dolor insoportable. Bien. Poco, en medicina en general decimos leve, un poco más en general decimos moderado y un poco más decimos severo. Entonces, 3 zonas, 4 si usamos el 0 como el punto de partida. De cualquiera de las dos escalas, porque la nominal análoga, que es la que le preguntamos al paciente sin mostrarle el cartelito, es de 0 a 10, diciendo 0 no hay ningún dolor y 10 es el peor dolor que usted piensa puede existir. Hoy, ¿cuánto le está doliendo en este momento? Entonces, en general decimos que leve es más de 0 a 3, moderado de 4 a 7 y severo más de 7. Si quieren, se pueden pelear el 3 y el 4 como las fronteras y el 7 y el 6 como la frontera, pero digamos, esa es la idea, ¿no? No es para ser tan preciso, sino para entender lo que le pasa a la persona. Este es un esquema donde le pedimos a los pacientes que nos grafiquen, cuando hacemos encuestas autoadministradas, dónde le duele, y también entender los dermatomas para los componentes de cuando hay un dolor neuropático, por ejemplo, en un zóster, en una hernia discal. Exacto. Y el dolor referido, que tiene una vía distinta, va por el sistema nervioso autónomo, no es por los dermatomas. Entonces podemos tener dolor
que se manifiesta en una zona, pero el origen está en otra. Es importante que conozcamos esto porque nos va a ayudar a definir enfermedades. Repaso de la fisiopatología del dolor pequeña. Tenemos receptores periféricos y también el sistema nervioso autónomo. Van estas aferencias hacia la médula espinal, de la médula espinal van al tálamo, del tálamo a la corteza y vuelven con respuestas inhibitorias o de sensibilidad exacerbada. Y los analgésicos pueden actuar a nivel periférico o a nivel central en la vía ascendente o descendente. Eso es importante que lo sepamos a la hora de combinar efectos de distintos medicamentos. Bueno, esta queda en la clase, pero es importante. No la vamos a ver ahora. Esta sí es pregunta de examen. Era pregunta de examen el año pasado. Pero cómo clasificamos el dolor no es capciosa. La verdad que es muy orientativa. Nos ayuda a entender bien y a elaborar mecanismos posibles de lo que le está sucediendo al paciente. Y dividimos el dolor en... ¿Quién tiene micrófono? Endoreceptivo, que puede ser somático visceral, neuropático, por comprensión o desaferentación, y mixto. Y el desconocido. Bien. ¿Algún ejemplo? Como neuropático, el dolor del zóster es el más conocido, probablemente. Bien. Y Nociceptivo, por ejemplo, quemarse. Pero una pregunta, ¿aquí no entraría también el dolor emocional, digamos? ¿Entra acá el dolor emocional? No, es la No, pregunta. yo la hago más fuerte a ustedes. Bien, pero si es ya emocional somos lo estamos definiendo. Sí, está buena la pregunta. Hernán dijo que podía Nunca la entrar en habían hecho de este desconocido. modo, por lo menos yo no la recuerdo. El dolor emocional es, por ahí hay un componente emocional del dolor que puede exacerbar por ahí otras causas. Que la emoción genere solamente dolor, en general tiene que haber algún mecanismo basal para que la sensibilidad esté aumentada. Como que está inmerso en uno de O sea, esos si dos. me parten el corazón porque me deja mi amor, me va a doler, pero por ahí no, si no tengo una dolencia física, no voy a llegar a tener ese dolor que estamos refiriendo ahora. Pero si tengo un dolor, por ejemplo, un zóster, y me deja mi amor, seguro que me va a doler muchísimo más porque son mediadores de la respuesta analgésica. Eso lo decimos siempre. Es distinto que yo me dé con un martillo en el dedo y, no sé, nació un hijo mío el día anterior a que si fallece mi perro ese día. Voy a estar muy distinto en la posibilidad de mediar esa respuesta y mi sensibilidad va a estar alterada. ¿Qué es desaferentación? Desaferentación es cuando las líneas aferentes se cortan. Okay. Entonces los mecanismos para mediar, recibir la sensibilidad y mediar respuestas inhibitorias para Claro. eso. Exacto. Sí, o puede ser una desaferentación periférica también. Claro, hay una alteración de la anatomía normal del sistema nervioso. Había preguntado si lo de la diferenciación era lo que ocurría con los amputados, lo del miembro fantasma. ¿Y cómo se llama eso, ya que lo mencionan? Exacto, dolor de miembro fantasma, decían. No quema el micrófono, chicos, no tengan miedo. Los vamos a seguir usando, pero hagamos la aposta de que el que lo tiene y se banca la próxima respuesta o entrega el micrófono, no pasa nada. Bien. El dolor neuropático es un dolor específico y con características propias que fue cambiando de definición también hasta hace poco. Dale. Un ejemplo típico del dolor neuropático es el zóster, donde el zóster es la reactivación del virus de la varicela, que duerme en los ganglios de la raíz dorsal y por algún estímulo, estrés o baja de defensas, puede volver a aparecer en cualquiera y se manifiesta en ese dermatoma.
¿Algún otro dolor neuropático típico que recuerden? El quemado, Los quemados después de que sanan no quedan como con una lodinia superficial. pero ahí hay todo un remodelamiento del sistema nervioso y es también es más complejo de entender como neuropático puro. Como mínimo es mixto, porque la inflamación local es muy potente. Si la compresión radicular del nervio, tal vez, como el ciático por una hernia. Perfecto, La radiculopatía de la diabetes. perfecto, tal cual, estamos pensando en eso. Y otros menos típicos, pero que sí van a ver mucho en la clínica, son, por ejemplo, las neuropatías específicas, ya asociadas a otras enfermedades. La diabetes, por ejemplo, puede dar dolor neuropático. Sí. Perdón, ¿el túnel carpiano y esas cosas también entran como este tipo de dolor? Bueno, pensémoslo. ¿Qué pasa en el síndrome del túnel carpiano? ¿Qué es lo que se altera? O sea, hay compresión del nervio mediano en el túnel carpiano, justamente. Exacto. Se estrecha el anillo del túnel carpiano y altera el nervio. Completa la definición. Claro. Así que va a ser un dolor neuropático, pero ¿es solo neuropático? O sea, no, Puede ser pero que no en la sé. definición sí, pero la verdad que eso genera inflamación local también. Así que va a haber un componente somático Claro. también ahí. Bien. Bien. Bueno, lo que no decía la definición de dolor neuropático, lo pasamos rápido, pero es que como cualquier enfermedad crónica, su manejo requiere una buena relación médico-paciente, con un énfasis en el soporte, la paciencia, el empoderamiento y la terapia centrada en el paciente. O sea que hay que escucharlo y validarlo y darle herramientas a él para que vaya entendiendo lo que le pasa. Y muchas veces no puede curarse o revertir los cambios instalados en el sistema nervioso central. Hay un remodelamiento del sistema nervioso central y quedan circuitos muy favorables a que el dolor persista, ¿no? Así que es algo que es muy invalidante en un sentido. Nos han venido a ver pacientes con neuralgia posherpética de años de evolución, porque pensaban que no había nada para hacer. A veces es difícil aliviarlo, pero en general siempre tenemos una respuesta para ofrecer. Entonces estos dolores que son más complejos necesitan un enfoque de equipo. No es solo un médico que le va a prescribir un medicamento que va a poder atender eso porque altera toda la economía vital del paciente. Estos son los tipos de dolor neuropático específicos. Es difícil ponerlo en una sola entidad. Ven que hay muchas causas probables y posibles. Vamos avanzando. Esto quiero que les quede a ustedes. No, está bien. Sí. Ahí. Bien. Y hay libros y artículos y es una prescripción importante en medicina hoy, la de atender el dolor neuropático. Y otra vez, no es patrimonio de los médicos que se dedican al dolor o a cuidados paliativos. Después de la pausa vamos a compartir una estadística sobre eso. Causas probables del dolor, esto también es repaso del año pasado. Tratamiento, bueno, no, está bien. Perfecto, listo, entonces. ¿Y las causas de dolor en cáncer? Las leo. Bueno, tenemos. La expansión del tumor puede ocasionar presión en los órganos circundantes, que sería algo visceral. Los tumores segregan mediadores inflamatorios y prohiperalgésicos. La infiltración del tumor en los plexos nerviosos y el daño a los tejidos nerviosos puede provocar dolor neuropático. La diseminación metastásica en huesos, que es algo más somático. Y la distensión de las vísceras huecas, la distorsión de la cápsula de órganos sólidos, la inflamación de la mucosa y la isquemia o necrosis activan los nociceptores viscerales, lo que produce dolor visceral. Un ejemplo de dolor visceral en insuficiencia cardíaca congestiva, ya que rindieron cardio. Patomegalia congestiva y dolorosa. Exacto. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Bien, o sea que además de mediar los medicamentos para compensar la insuficiencia cardíaca, hay que pensar si hay que agregar algo para el dolor visceral.
Bien. La pérdida de peso rápida y el hipercatabolismo muscular, la inmovilización o el aumento de la tensión muscular provocan dolores musculares. Esto va en referencia a lo que decíamos antes, que tienen más de un dolor los pacientes en general. Dolor relacionado con el tratamiento, plexopatías posteriores a radiación, radioterapia estamos hablando, intervenciones quirúrgicas que también inmovilizan, inflaman y aportan más dolor. Bueno, dolor en otras patologías. Esto ya lo vimos también el año pasado, pero las patologías crónicas que son, como bien define Bidma, el tsunami de lo que nos va a tapar en medicina, en sus etapas más avanzadas y terminales, tienen un comportamiento parecido a las enfermedades oncológicas. El cuerpo está disminuido en toda su potencia y va pareciéndose a ese mismo final. La entropía, podemos decir, ¿no? La cohesión parece ser difícil de mantener y los síntomas suelen ser muy parecidos. La siguiente. Entonces, esta es muy antipática y en general la usamos solo para residentes, pero se la queríamos dejar en la clase para que la tengan. Tenemos los síntomas y en las columnas tenemos enfermedad por cáncer, SIDA enfermedad, enfermedad cardíaca, pulmonar y renal. La siguiente. Bien. Hoy que hablamos de dolor, estamos en la primera línea, ¿no? La siguiente. Entonces vemos que el dolor por cáncer, como decíamos, puede variar, pero llegar hasta más del 80%. Acá ponen 96% y ven que el número de pacientes indagados es enorme, 10.000 pacientes. O sea que la sensibilidad de esta recopilación es importante. En SIDA vemos que varía en las etapas terminales, pero llega a números altos, 80% de las siguientes. 77% en enfermedad cardíaca terminal, 77% en enfermedad pulmonar terminal y 50% en enfermedad renal terminal. O sea, en estadios terminales de las enfermedades crónicas es algo muy prevalente. Pero no solo el dolor, que es lo que nos ocupa hoy, pero tienen abajo los otros síntomas. Bien. Factores psicológicos y sociales que influyen sobre la percepción del dolor, y ahí está lo que vos preguntabas también, si la emoción tiene un rol en nuestro dolor. Y no solo, todo, ¿no? Si me echaron del trabajo, si tengo trabajo, si yo era el sostén de la casa. No sé si les compartí el año pasado, hay un artículo histórico de análisis de dolor en pacientes baleados en Estados Unidos. ¿Lo habíamos hablado? Bueno, y cómo un paciente baleado en la guerra del Golfo, por ejemplo, tenía menos dolor que un paciente baleado en una guerra de pandillas en la calle en Estados Unidos. Porque el de la guerra del Golfo sabe que se vuelve a casa y lo van a cuidar, y el que es víctima de la violencia callejera sabe que no puede afrontar sus gastos médicos, no va a poder subsistir, digamos. El contexto hace que la experiencia sea completamente diferente. Entonces, esto influye en el dolor y en la recuperación también. Esto es obvio, ¿no? Pero a veces lo obvio hay que describirlo, porque nos ayuda a pensar cómo son las cosas. La siguiente, dale. El dolor crónico se acompaña del componente psicológico, siempre, y es algo que estamos mancos en la mayoría de los equipos de cuidados paliativos que nos refieren los pacientes de dolor. No somos algólogos específicamente nosotros, pero tampoco es que los demás le den mucha importancia al síntoma, más allá de su prevalencia y su impacto en la gente. Entonces vemos bastantes de estos pacientes, pero los equipos de dolor crónico que sí trabajan específicamente para esto necesitan atender el aspecto psicológico de una manera directa y con métodos creativos. Talleres para sumar experiencias que lo corran de la experiencia de dolor. Sí, el no oncológico. Bueno, el dolor por cáncer puede ser un dolor crónico, ¿no? Nuestros pacientes suelen sobrevivir más que los 3 meses que pide la definición para definir el dolor crónico. La siguiente. Bueno, esta también es bastante obvia, pero un dolor no tratado o mal tratado
va a tener como consecuencias mínimas trastornos del sueño, de la nutrición, aislamiento social, va a salir menos, deterioro funcional por estar menos en contacto, depresión, deterioro cognitivo, y esto todo va a llevar a mayor consumo de los recursos de salud, pero también con el fracaso de esto, ¿no? Porque es, como hablaba Celina ayer, la mejor manera de prevenir un síntoma es tratarlo precozmente, ¿no? Ayer hablábamos de la constipación, la mejor manera de tratar la constipación es prevenirla. ¿Mm? Bueno, acá lo mismo, la mejor manera de que un paciente con dolor llegue a estas carencias es previniéndolo, tratándolo eficazmente. Bueno, María, ¿querés hablar vos de María? Llevar el caso. Bueno, ¿quién quiere leerlo el caso? Ahí está descansando el micrófono. A las chicas de arriba. Así nomás. Bueno, María es una paciente. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Sí, sí, se te escucha. Ah, bueno, María es una paciente de 87 años con deterioro cognitivo leve. Estuvo internada por un bolo fecal y se detectó una masa en colon izquierdo compatible con una probable neoplasia primaria. En dicha internación se decidió en conjunto con ella y su hijo no avanzar en estudios diagnósticos. Usted es asignado a su seguimiento domiciliario. Cuando llega a casa de María, su hijo le dice, se queja todo el tiempo, no sé qué le pasa. Cuando evalúa a María, le encuentra en posición fetal, rodeando su abdomen con sus dos brazos. Bueno, con sus brazos. Inicia una conversación con María, impresiona comprender y responder de manera concreta a sus preguntas. ¿Cómo iniciaría la evaluación de María? ¿Cómo complementaría dicha evaluación? Bien. ¿Quieren repasar un poquito la diapo anterior y así pensamos cómo empezar esa evaluación? ¿Quién se anima? Por acá. Claro. Yo empezaría con, primero, hablar con el familiar de María, porque me parece que tenía eso, deterioro cognitivo leve, como que explicarle también al familiar que, bueno, que hay que tener paciencia y que, nada, no sé, como que ahí en la próxima diapo me parece que decía, no sé, se queja todo el tiempo, no sé qué le pasa, bueno, quizás un poco más de paciencia por parte del familiar no estaría mal. Bien, por ahí vos ya le darías una sugerencia al familiar, Sí. pero vamos un poco antes, ¿no? Empezamos ya a conversar con María. ¿Qué otras cosas implementaríamos a ver en esta evaluación de la paciente que tenemos enfrente? Ya empezamos a hablar con ella y algo nos contesta. Está bien hablar con el hijo, más vale. ¿Qué siente? Así. Bien. Sí, está bien. Podemos preguntarle qué siente. Quizás María nos cuente algunas cosas de las que siente. Y si tenemos que tratar de ordenar nosotros esa evaluación, que es... Bueno, entendemos que esta posición fetal entonces, ¿qué significa? Que le duele, como dice el hijo. Bien, entonces, contanos. O sea, lo primero que preguntaría es cuándo empezó el dolor. Y después nada, todo, claro, que habían dicho la Alicia, o sea... Alicia, perfecto. Dónde está Bien. bien localizado, si irradia, si con esa posición se calma, qué estaba haciendo antes de que le empiece a doler. Bien, Alicia entonces, si nos va a dar las características del dolor en temporalidad, hace cuánto, en las características en general, perfecto. Y en esto, como decía el compañero, probablemente necesitemos la ayuda del hijo. Y si tenemos que preguntarle a María, por ejemplo, sobre la intensidad del dolor en el Alicia. Claro, del 0 al 10. Del 0 al 10. Acuérdense que María tiene deterioro cognitivo leve. ¿Qué otra herramienta podemos usar para eso? Las caritas. Las caritas, bien, perfecto. Y si tenemos que explicarle del 0 al 10, ¿cómo se lo explicamos? Que el 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor que sintió en su vida. Perfecto, bien. ¿Qué otra cosa hacemos en la evaluación de María? Los que están del otro lado también pueden contarnos qué piensan. ¿El interrogatorio ya terminó? Si tiene otros síntomas, perfecto. ¿Está tomando alguna medicación? Si está tomando alguna medicación. Descartar un bolo fecal, claro que sí.
¿Cómo lo descartamos? En el interrogatorio, que estamos en esa parte primero. ¿Cuándo fue la última vez que fue al baño? Perfecto. La constipación, que no sé si escucharon los del otro lado. Bien. Perfecto. Entonces indagamos sobre otros síntomas, indagamos sobre el dolor, sobre la medicación que toma. Y si tomaba medicación para el dolor, ¿qué preguntamos sobre esa medicación? ¿Cuál y cuánto? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Y hace cuánto? Bien. ¿Y cada cuánto? Muy bien. No estuvo tomando el medicamento. ¿Cómo? Si estuvo tomando no el medicamento también. Si estuvo tomando el medicamento. Bien. Sí, perdón. Quizás estaría bueno preguntar si es ella la que se encarga de tomarlo o si es el familiar el que le da la medicación. Perfecto. Eso está muy bien, todo lo que hay que chequear con respecto a cómo viene siendo este dolor, cómo viene siendo tratado y qué más. O sea, cómo toma los remedios, eso quedó clarísimo. ¿Y qué preguntamos sobre esos remedios? Y si les sirven o no. Bien. ¿Cómo lo preguntamos a eso? Si le calma, ¿por qué se los dieron? Bien, perfecto. Yo por otro lado, perdón, preguntaría, o sea, acerca de la funcionalidad de María, o sea, le preguntaría a María y al familiar las actividades de la vida diaria, qué tanto puede hacer, qué no hace, qué tan limitada está su actividad con respecto al dolor o a otros dolores, digamos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué otra cosa pensamos sobre María? Además de las actividades de la vida diaria, si nos dicen que necesita cuidados, ¿qué preguntamos? ¿Qué cuidados y en qué situaciones necesita esa ayuda? Bien, ¿qué cuidados necesita? ¿Y qué más? Si hay alguien que pueda ofrecerle ese cuidado. Y si fue necesitando más ayuda en el último tiempo. Bien, muy bien. Bueno, todo eso es parte del interrogatorio. Ven que es un universo que tenemos que preguntar. Obviamente vamos a orientar el interrogatorio, como ustedes dijeron, a todas estas cosas que estamos viendo ya con la escena inicial. Quizás también le preguntaría qué es lo que le gusta hacer a ella, porque quizás si, no sé, le gusta tejer y no puede, es incapaz no sé, de tejer, quizás estaría bueno como ver la forma de que ella se pueda como ocupar sí, ocupar su tiempo en algo, cosa de bajar también el dolor desde esa parte emocional de, bueno, me gusta lo que estoy haciendo. Bueno, muy bien. Por ahí esa es parte más de lo que le vamos a proponer después de aliviarle el dolor o junto con la parte terapéutica, ¿no? Muy bien. Pero así como Perdón, decía nuestro compañero detrás de la pantalla, hay que indagar todas esas otras cosas que sabemos se alteran cuando el dolor está insuficientemente tratado, ¿no? Sueño, alimentación, descanso, sociabilidad. Y está bien lo que dice Mats del tratamiento no farmacológico, no solo pensar en los recursos farmacológicos, que hoy sí son importantes porque los vamos a aprender. Muy bien, entonces ya el interrogatorio ya bastante, después seguro que seguimos haciendo preguntas o surgen cosas, pero ¿cómo seguimos la evaluación de María? Perdón, una consulta, porque preguntamos por los fármacos que tomaría para el dolor, pero faltaría ver si toma alguno para alguna patología que tenga por las interacciones también. Tal cual, sí. Hay que indagar sobre toda la medicación habitual del paciente. Perfecto. Está pudiendo comer. Si Perfecto. está pudiendo, o sea, seguir con sus funciones vitales más allá del dolor. Bien, las actividades de la vida diaria y los hábitos que está teniendo. Bueno, muy bien. ¿Y cómo seguimos la evaluación entonces? El examen físico, perfecto. ¿Alguna cosa en especial? El abdomen es Chequeo abdominal. a donde más vamos a ir, pero tenemos que hacer un examen general, ¿no? Sin duda. Bien. ¿Y qué vamos a hacer además? ¿No? Estamos en la casa del paciente, acuérdense, no estamos en el hospital. Sí, claro, eso es parte del examen físico, ¿no? Los signos vitales, perdón, no habían escuchado los del otro lado. Es parte del examen, así que eso ya lo damos por sentado. Evaluar también cómo es la casa, si es funcional para la persona, si tiene que subir escaleras o no. Bien. Evaluar también cómo es su entorno. Muy bien. ¿Cómo? ¿Postrada? Sí, recuerdo. No sé si era tan claro, pero puede ser que esté postrada y es una pregunta que vamos a hacer. ¿Cómo viene estando su funcionalidad?
había preguntado si estaba postrada o no, y no me acordaba del caso clínico. Bueno, y no le vamos a pedir estudios, ¿no? O por lo menos no en ese momento. No es que le decimos al extraccionista venga y sáquele sangre al paciente. Pero ¿qué vamos a tener en el domicilio probablemente? ¿Sí? Tacto rectal, claro, podemos hacerle un tacto rectal. Pero tenemos los estudios previos de la paciente, ¿no? Que eso nos va a ser muy útil. Más allá de lo que el familiar nos cuente o de lo que diga el resumen de historia clínica, los estudios previos del paciente que van a estar en el domicilio, es de buena práctica mirarlos, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. En este caso igual no tenemos que descartar, por ejemplo, un abdomen agudo o algo que no esté en relación con la patología, o sí, de ella y... Está muy bien. En el examen físico y en la evaluación que estamos haciendo clínica vamos a orientarnos en el diagnóstico presuntivo de lo que está pasando. Entendemos que ya tiene su diagnóstico, ¿no? Entonces, y ya se había decidido, digamos, no tiene el diagnóstico de certeza, pero tiene la alta sospecha y no vamos a avanzar en estudios invasivos. ¿Por qué? Porque se consensuó con la familia que ella no era candidata probablemente a hacer un tratamiento oncológico si esto era un cáncer, como se sospecha. Entonces, un paso antes, se consensuó con la familia y con la paciente probablemente, no avanzar en esos estudios invasivos. Pero tenemos que buscar que en esta paciente que quizás tenga un abdomen agudo por un tumor, sí, puede tener una... ¿Qué otros cuadros clínicos podría tener? Otros que no tengan que ver con este diagnóstico presuntivo oncológico, como una hernia, una diverticulitis, dice el compañero, perfecto. Apendicitis. La conservación también, bolo fecal. Dicen infección urinaria. Está bien, vamos a barajar un montón de diagnósticos posibles. De todos modos, vamos a orientar probablemente lo que pensemos a lo que ya sabemos, ¿no? O sea, en eso vamos a orientarnos más fuertemente. ¿Para qué? Para tomar conductas. Pero lo del abdomen agudo es básico y otra vez, lo básico hay que decirlo, porque aunque sepamos que tiene un cáncer no curable y que decidió no tratar, es distinto saber si está perforada, ocluida, subocluida o simplemente tiene dolor porque no está aliviada. Eso es importantísimo. Tal cual. No sé. Bien, avanzamos un poquito, tenemos más pacientes para tratar. Esto es el repaso de lo de ayer, acá también lo aplicamos. Alivio del dolor por cáncer. En la mayoría es posible alcanzar un adecuado alivio del dolor en la primera semana, siguiendo las recomendaciones de la escalera analgésica de la OMS, que fue repasada recientemente. ¿La quieren leer ahí en casa alguien? ¿Y explicarla? Yo si quieren la lean, ahora. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Ok. Dolor severo, opioides mayores, más o menos no opioides, más o menos adyuvante. En segundo término, dolor moderado, no opioide menor, no opioide o adyuvantes. Y la más leve, el dolor leve, no opioide, más o menos adyuvante. Entiendo yo que se refiere, digamos, justamente a la escala en cuanto, o sea, en función de lo que refiere el paciente en la intensidad, usar o no usar opioides y después, bueno, en función de que el dolor sea menor, por ahí sustituir opioides por algo más, algo como puede ser un AINE o algo que no sea un opioide, digamos. Está bien. O ¿Qué sea, preguntabas? Yo había preguntado a qué se referían con no opioide, si solo son AINES o hay algún otro... Bien, porque cuesta saber lo que es un opioide. Es como Un un AINE poco sabemos lo que es, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser ni opioide ni AINE y que sea analgésico? Puede ser, por ejemplo, los que se usan son los anticonvulsivantes tipo gabapentina. Bien, eso iría dentro de la categoría adyuvantes que está en la escalera. Los Anox, como el paracetamol. Paracetamol, exactamente. El no opioide, no AINE, no adyuvante por excelencia es el paracetamol.
Así que podría decir paracetamol directamente ahí. De hecho, en muchas escaleras dice paracetamol. O sea, lo Que tiene un sería mecanismo de acción distinto al aire. Va por la ciclooxigenasa 3, el mecanismo de acción, y tiene... Los adyuvantes ahora los vamos a revisar y vamos a ver cuáles son. Bueno, buenísimo lo de la escalera. En general, la escalera la empezamos a subir, no a descender. Pero está bueno este concepto. Vamos a aprovechar esto de que empezaste por arriba más adelante, porque hay quienes ahora hablan de ascensor en vez de escalera, porque uno puede no empezar por el primer escalón si definimos que la situación es severa o moderada directamente, sin pasar por los escalones previos. Lo que dijo el compañero con respecto a cómo describimos el dolor moderado, leve, severo, tiene que ver con la escala numérica, ¿sí? ¿Se acuerdan el dolor leve? Ah, ya está, perdón, disculpen. Bueno, muy bien. Dale. Entonces, con respecto al alivio, ¿sí? En más de 2.000 pacientes se vio, como dijimos antes, que la posibilidad del alivio del dolor es muy clara y es muy posible, así que tenemos que buscarla, ¿sí? 76% tuvo buen alivio, 12% satisfactorio y solamente 12% tuvo alivio inadecuado. Sí, es difícil definir qué es buen alivio o alivio satisfactorio, pero esto tiene un número. En general, en los trabajos donde medimos alivio del dolor, desde la nueva definición de dolor y dolor neuropático, pusimos estándares. Un alivio satisfactorio es el que disminuye el dolor por lo menos un 30%, y esto tiene un impacto clínico real, cambia la calidad de vida del paciente, y muy buen alivio, 50 o más. Así que tiene números también asociados. Elección del analgésico va a depender de muchas cosas, y viviendo acá y en cualquier otro país donde los recursos son finitos, esto hay que tenerlo en cuenta. La disponibilidad es una de las primeras situaciones, el costo es otra, que no siempre están después que las otras. La eficacia tendría que ser la primera, la seguridad también entre las primeras. La moda y la experiencia, está bueno que estén en la diapo, porque mucho de la prescripción que vamos a hacer, no solo en analgesia, sino en muchas otras cosas, es según la influencia que tengamos de lo que está vigente en el momento. Y la moda un poco es por evidencia y mucho es por marketing de laboratorio. Esto ya lo van a padecer. Y a veces la evidencia, no, a veces no, la evidencia también está modificada por los laboratorios, porque financian estudios con moléculas que ellos producen. Y los estudios que, por ejemplo, en dolor neuropático lo vamos a mirar un poquito. Bueno, esta diapo era la de examen del año pasado, ¿se acuerdan? Por escalera, por boca, por reloj y atención a los detalles. Sigue siendo pregunta de examen y sigue siendo parte del botiquín de ustedes, del maletín. Una analgesia de amplio espectro es una analgesia que integre estas cosas. En lo farmacológico, esto, y acá podemos poner lo que es el paciente y de su entorno, también en el contexto, en el fondo de pantalla. Estrategia es corregir lo corregible, tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. En María, después de la evaluación clínica que hacemos, y determinamos que no tiene un abdomen agudo, que no está perforada, no está subocluida, sino simplemente con un dolor que la fue disminuyendo en su movilidad y porque no está bien aliviado, podemos mejorar el esquema analgésico, pero también podemos prestar atención en si se está alimentando, si está descansando bien, si tiene ayuda para poder movilizarse en el baño, si tiene catarsis, si le cambian las sábanas, si le llevan agua. Estas cosas son importantes también para el alivio. Y corregir lo corregible sería, si está constipada, ver cómo podemos aliviar. Imaginemos que cualquier dolor abdominal o dorsal, si uno está constipado, va a aumentar. Aumenta la presión intraabdominal y duele más, siempre. Una hernia lumbar, si estoy constipado, aunque no esté ocluido, me va a doler un montón.
Fármacos. Hacemos rápido el ingreso a los fármacos y después vamos a ir al práctico. Opioides débiles y opioides fuertes. Acá los conocemos, probablemente ya los conozcan. El opioide fuerte por excelencia es la morfina. La primera foto de la amapola es de donde se obtiene la morfina. Pero tenemos en Argentina muchos otros opioides fuertes, por suerte, disponibles. Y aquí están. El dextropropoxifeno ya no se hace en la Argentina y en el resto del mundo se discontinuó. Lo lamentamos porque era un buen medicamento y era económico y no había tantas opciones tampoco. Pero los que más usamos dentro de los opioides débiles, nosotros, son los otros tres. Y probablemente tramadol y buprenorfina eran los que más usábamos. Y la buprenorfina la usamos menos porque ya PAMI no la cubre. Volviendo a la diapo anterior de disponibilidad, costo. La siguiente. Pregunta. ¿Quién contesta? Muy bien, ahí agarraste el micrófono, me gusta. Mayor esa afinidad para los receptores, con mayor eficacia para evitar el dolor, digamos. No exactamente. Potencia, indirectamente sí, pero la potencia por ahí la puedo alcanzar dando más, ¿no? Y quizás los efectos adversos que tienen. No le vamos a dar un opioide fuerte a una persona que quizás con un tramadol está bien, quizás por, no sé, el tórax leñoso o lo que sea, no sé. Los efectos adversos pueden ser distintos en las diferentes familias, pero la codeína se transforma en morfina, por ejemplo, en el hígado. Así que no sería tanto eso. La acción central también no tiene que ver. No va por ahí, es muy específica. Y por ahí alguien la sepa en casa, ya la hayan googleado. La diferencia es que los opioides fuertes no tienen techo. Es decir, si tengo dolor, puedo seguir aumentando la dosis y pretendiendo más eficacia o, a lo sumo, efecto contrario, efecto adverso. Pero siempre, cuando aumento la dosis, voy a lograr más. Los opioides débiles tienen un techo. La curva se aplana, la curva de eficacia se aplana y puedo multiplicar la dosis por 20 y voy a generar toxicidad, pero no más alivio. Entonces, la diferencia es bien específica. Y esto más allá de que obviamente sea pregunta de examen, es muy importante que lo incorporen y que lo compartan, ¿no? Que ustedes este conocimiento lo difundan. Una pregunta, y entonces, o sea, ¿por qué no se usan siempre fuertes en bajas dosis y se prefiere usar directamente los débiles? La potencia, no escuché bien, perdón. ¿Por qué entonces no se prefiere usar los fuertes siempre, pero en bajas dosis? Excelente pregunta. De hecho, en países donde el acceso a los medicamentos está dificultado por alguna razón, y una puede ser el costo, es más barato usar dosis pequeñas o menores de morfina como segundo escalón que los opioides débiles que se podrían proponer en el segundo escalón como lo propone la OMS. Eso es una de las recomendaciones. Pero, por decir, no sé, tramadol, pongamos que vale 2.000 pesos una caja de 30 comprimidos y la posología puede ser hasta 4 comprimidos de 50 miligramos por día. Y va a necesitar en ese caso 4 cajas por mes, o sea, 8.000 pesos, y sería en potencia analgésica como 2 o 3 miligramos de morfina, que puede llegar a costar en total menos de 1.000 pesos la dosis para ese mes. Claro, y yo lo había preguntado pensando en que si vamos por escalera quizás es más fácil si arrancamos quizás con dosis bajas de morfina porque después se la puedo subir si veo que no le calma o no, que si arranqué con tramadol y tengo que pasar a... Me gusta que pienses así y que además lo compartas. Lo que sucede en el hábito médico es que como hay que hablar de morfina, en general no damos ese paso porque implica por lo menos una explicación de algunos minutos para el paciente y para el familiar que se va a llevar morfina a la casa. Y ahora también vamos a volver a hablar de eso, de los mitos de la morfina. También todas se pueden usar como droga de abuso, el tramadol también.
Y también que la morfina en preparado comercial viene en dosis altas, digamos, mucho más alta que la inicial que podríamos usar. O sea que hay que mandar a preparar un preparado magistral y eso también tiene otra burocracia. Y también necesitamos para prescribir morfina u opioides fuertes, recetarios especiales del Ministerio de Salud, que son reglamentarios. Entonces, en cambio, para los opioides débiles uno puede hacer una receta con duplicado como cualquier psicotrópico, bueno, estupefacientes, pero opioides débiles uno puede hacer con duplicado nada más. Entonces, eso lo facilita. Pero se articula con las barreras del acceso a los opioides. No, Pero, ¿y cuál es el son beneficio? múltiples cosas. Depende también la patología. En general, no vamos a usar opioides fuertes si tenemos opioides débiles disponibles para algo que pensamos va a ser a corto plazo, ¿ok? Distinto es un paciente que sabemos que está en el principio de su concatenación de complicaciones y puede tener dolor prolongado y por ahí necesite opioides fuertes en algún momento. Ahí me animo más a pensar en que esto necesita un acompañamiento más preciso. Pero las barreras burocráticas y fácticas de la disponibilidad y el acceso y el tiempo, también. El recetario que habla Celi lo vamos a traer mañana o pasado para que lo conozcan. Cualquier médico lo puede tramitar, pero hay que ir a tramitarlo en un horario especial, en una oficina especial, hay que pagarlo. Entonces, eso ya deja más del 90% de los médicos afuera. En el instituto, que tiene paliativos hace 20 años, no hay ni 10% de los médicos que tienen ese recetario. Suárez, Melamud y nosotros, y nadie más. Muchos residentes, por suerte, lo tramitan. Eso también. Logramos hacer las metástasis que nos proponen. Pero bien. Entonces, utilizar junto con AINES, como recomienda la escalera analgésica de la OMS, más o menos paracetamol. El paracetamol también es un medicamento que tiene una metabolización hepática y hay bastante confusión sobre que puede producir insuficiencia hepática. En general, los gastroenterólogos, en general, no digo todos los gastroenterólogos, lo ponen como algo muy prevalente. No es prevalente para nada, pero sí ocurre y hay que estar atento. Si tiene una cirrosis biliar primaria, una cirrosis, por ahí no es el medicamento que voy a usar, aunque lo podría usar en dosis menores de 4 gramos día, que son altas, sin problemas. Usaron adyuvantes, ahora lo vamos a ver también, indicación de antieméticos en caso de metoclopramida o haloperidol. Solo si hay náuseas, nosotros no recomendamos el uso preventivo de antieméticos, aunque hay muchas guías que sí. Prescribir laxantes, esto hay que indagar el hábito catártico de la persona, saber que el 90% de los pacientes van a tener constipación, porque depende de los receptores MU a nivel intestinal, y solo un 10% de los pacientes naturalmente no van a tener la cantidad de receptores como para inhibir el peristaltismo, y los demás sí. El uso de haloperidol como antiemético, ¿no es un poco excesivo, tal vez? Bien, tuvimos la clase de control de síntomas ayer, no sé si participaste. Yo no la pude ver la otra. Es un antiemético de segunda línea de muy buena calidad, lo usamos solo en caso de necesidad, no se usa preventivamente, para nada. Estamos de acuerdo. Y Bien. perdón, una pregunta. Sí. ¿Los laxantes sí se usan de manera preventiva? A diferencia de los Bien. antieméticos. Como dijo Celia ayer, la constipación por opioides no se trata, se previene. Y lo que hay que hacer es indagar el hábito catártico de esta persona, porque puede que pacientes que vengan con patologías que están con diarrea, por ejemplo, o que van con una catarsis 3 veces por día sin ser diarrea. Entonces lo que puedo hacer es hablar del tema, dar la explicación, compartir. Bueno, veamos cómo esto modifica su hábito catártico. Si ve que no tiene una deposición durante 2 días, sí tenemos que incluir un laxante. Pero al resto de la población que no tiene ese hábito catártico así tan frecuente o diarrea, sí le prescribimos el laxante preventivamente, le hacemos la receta y le decimos cómo tomarlo. Que después tiene que ir el paciente buscando la dosis justa para él, ¿sí? Le tratamos de enseñar eso porque no vamos a estar hablando todos los días con el paciente y esto es algo de todos los días. Pero si no evacúa un día,
porque hay gente que tiene miedo de tomar laxantes. Entonces le decimos al paciente, si usted no evacúa un día, al día siguiente tiene que empezar a tomar este laxante y probablemente lo tenga que tomar todos los días, en mayor o menor medida, o día por medio. Bien, avanzamos rápido unos minutos más antes del práctico. Efectos adversos de los opioides, los conocen, o si no los repasamos, pero son importantes tenerlos en mente. 15 a 30% de náuseas y vómitos. Es más frecuente en los pacientes que se mueven normalmente, los pacientes que están más inmovilizados por la enfermedad, en general no van a tener este síntoma. Constipación 90%, somnolencia, confusión. Estos son estos dos últimos son síntomas que son tolerables, en el sentido no solo que se bancan, sino en el sentido que van a disminuir y desaparecer, no van a permanecer. Pueden reaparecer cuando aumentamos la dosis del opioide. Somnolencia y confusión. Somnolencia, perdón. Y las náuseas, totalmente. Confusión, alucinaciones, mioclonías son síntomas de toxicidad y si no pasan con buena hidratación, hay que tomar una conducta para eso. Depresión respiratoria es un cuco grande y forma parte del primer listado de la opiofobia. Existe, no es muy prevalente, pero hay que tenerlo en mente. No tiene que ser un freno para aliviar el dolor de las personas. ¿Okay? Y las interacciones medicamentosas y ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal o hepática según corresponda con cada una de las drogas. La siguiente. Sí, quiero... Los opioides débiles se dosifican de esta manera. La codeína sabemos que se transforma en el hígado en morfina. El 10% más o menos se transforma en morfina. O sea que si tomamos un Doloflix Forte, que es la codeína comercial que se consigue, que viene codeína 60 miligramos y paracetamol 500, sabemos que si esa persona tiene la enzima, para convertirla va a tomar más o menos 6 miligramos de morfina en ese momento, la equivalencia. El tramadol, la dosis máxima es 400 miligramos. No solemos llegar a esa dosis, damos como máximo 200 miligramos porque la curva se aplana mucho después. Muy bien. Y con la prescripción de... ¿Está bien? La buprenorfina en Argentina viene solo en parches. Es bastante útil. Es un opioide débil, o sea que tiene techo, pero en general el techo no lo hemos logrado llegar con dosis de 20 miligramos. En general, para dolores moderados es muy útil, sobre todo para trastornos traumatológicos de columna o gonalgia. La siguiente, esta es cómo se prescribe inicialmente la morfina. Depende del escalón en el que estemos. Indicar 5 a 10 miligramos por vía oral cada 4 horas, por reloj, ¿se acuerdan? 5 miligramos es para dolor moderado y para personas que están vírgenes de tratamiento en caso de un dolor de opioides en un caso de dolor severo. Empezamos con dosis baja. 5 miligramos cada 4 horas como máximo en una persona virgen. La siguiente. La vía oral es la que recomendamos siempre. Las equivalencias son importantes. Esta puede ser pregunta de examen, pero sobre todo es algo que les va a servir para la diaria después. Saber cuánto tengo que dar subcutáneo, si estoy empezando un tratamiento, si estoy reemplazando un tratamiento por alguien que está vomitando. Ahí va, la anterior. Bueno, esta la vamos a repasar cuando volvemos al práctico y hablamos de más pacientes. Mientras lo miraba y que me entraba, no sé cómo voy a pasar. Que chichín.